Hola mis amados hermanos, bendecidas noches tengan cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Qué bendición tenerlos en esta transmisión. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todas las personas en todo tiempo, que es qué hacer cuando nos llega el conflicto. Pero antes de ello, quiero pedirle si por favor me ayuda a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que nos das de ser tus hijos, Señor. Y también, Padre, gracias por cuidar de cada uno de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Padre. También te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, para escudriñar tu palabra y aprender, Señor, de cómo resolver algo que es inevitable en nuestras vidas, como es el conflicto. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos guíe a toda verdad. Abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, quede sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que todo pensamiento que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti sea destruido, derribado, arruinado y arrancado por tu Espíritu Santo, y en su lugar sea plantada y edificada tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas noches mis amados hermanos y hermanas que ya están conectados. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a comenzar con el tema de qué hacer cuando nos llega el conflicto. Para comenzar tenemos que tener absolutamente claro que los conflictos son inevitables por muchas razones. Primero, por el pecado personal. Y no solo el pecado en nosotros, sino también el pecado en el mundo. Por el otro lado está el ego, la carne, el falso yo, que quiere imponer nuestro punto de vista sobre el de los demás. Y una tercera razón es la diferencia de perspectivas determinadas por la diferencia de dones, la diferencia de intereses, la diferencia de posiciones, la diferencia de experiencias en nuestras vidas. Ahora bien, el hecho de que estas sean las razones por las cuales el conflicto se pueda manifestar en nuestras vidas, no quiere decir que simple y sencillamente lo vivamos y ya, sino que de todos los conflictos necesitamos procurar salir en paz, sin heridas, tanto nosotros como las otras personas involucradas. Necesitamos tener siempre en cuenta lo que nos enseña la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y así como guardamos nuestro corazón, también en el conflicto necesitamos guardar el corazón de los demás. Recordemos que la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y finalmente en Romanos capítulo 12, versículo 18, la palabra de Dios dice que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto nos habla de la responsabilidad que nosotros tenemos en el conflicto, y esa responsabilidad es de salir no solo sanos nosotros, sino sanas también en su corazón las otras personas, para evitar que haya un dolor, un rompimiento. Recordemos que nosotros no estamos llamados a romper relaciones, estamos llamados a crear relaciones de amor, relaciones de servicio con los demás. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, que amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, pero también a nuestro prójimo, que esos son los dos mandamientos más importantes de la ley, y que el que cumple esos mandamientos cumple toda la ley. Por ello,
suceda en cuanto a no debemos hacer del conflicto una situación personal, algo personal. No está en juego, nunca en el conflicto está en juego nuestra identidad, nuestro valor, nuestra aceptación, etcétera. Suceda lo que suceda en el proceso de la resolución del conflicto, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos valiendo la sangre de Cristo y seguimos siendo aceptos en el amado. Entonces, el conflicto generalmente es resultado de diferentes puntos de vista, no tiene nada que ver con quién usted y yo somos. Entonces lo que necesitamos es, en primer lugar, esforzarnos por ver y comprender el punto de vista de la otra persona, y eso se llama empatía. Son cuatro temas que necesitamos entender en cuanto al conflicto. En primer lugar, como ya dije, los conflictos no tienen nada que ver con las personas, sino que se trata de desacuerdos en pensamientos, en ideas, en actitudes, en comportamientos, no en personas. No debemos hacer del conflicto algo personal, lo debemos mantener y necesitamos mantenerlo en el ámbito de lo que realmente es, una diferencia de ideas, una diferencia de perspectivas, una diferencia de pensamientos, de actitudes o de comportamientos, pero no es realmente una diferencia con la otra persona, es con cuestiones, no esenciales de la otra persona. Entonces necesitamos mantener el conflicto ajeno a la persona con la cual estamos teniendo ese conflicto, y para ello necesitamos, como ya mencioné, esforzarnos por ver y comprender el punto de vista de la otra persona, y eso se llama eso es comprensión. Ahora le ponen un nombre muy bonito como empatía, pero realmente es comprender y amar parte de amar a las otras personas es tratar de comprender sus propios puntos de vista. Cada uno de nosotros tiene una diferente experiencia, tiene diferentes dones, tiene diferentes capacidades, tiene diferentes posiciones en cuanto a un problema específico, y ello implica entonces diferentes puntos de vista. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos en entender el punto de vista de la otra persona que está produciendo ese desacuerdo. Y para comprender el punto de vista de la otra persona, lo primero que necesitamos es escuchar. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 9, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces lo primero es escuchar, y escuchar con honestidad. En Filipenses muchas veces el problema es que nosotros no estamos escuchando con honestidad, estamos escuchando para contestar, para rebatir, para hacer quedar mal a la otra persona con su punto de vista. Pero nosotros lo que necesitamos es hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, y eso es pensar con honestidad, es por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces de eso se trata, de eso trata escuchar con honestidad. Pero también necesitamos escuchar con objetividad y con humildad. En Santiago capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos recuerda que Dios le da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y la humildad significa, en el caso de los conflictos, significa entender y estar abierto a entender que puede ser que yo no tenga toda la razón, o que mi punto de vista no sea un punto de vista completamente valedero, completamente válido,
en la situación en la cual estamos tratando, y que es probable hacer un mix, una combinación de puntos de vista para poder llegar a la verdad en cualquier situación. Entonces, el primer consejo es esforzarnos por ver y comprender el punto de vista de la otra persona. El segundo es que cuando ambas partes tengamos parte de la razón, busquemos un compromiso inteligente. No se trata de ganar una discusión y afectar una relación. A veces es mejor perder una discusión que perder una relación, que perder una amistad. Principalmente cuando se trata, por ejemplo, de nuestra pareja, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio. El problema es que podemos ganar una discusión, pero romper una relación, y todas esas relaciones, al final de cuentas, con estas personas nos vamos a tener que encontrar continuamente. Por lo tanto, si la relación se rompe, entonces lo que vamos a tener es una constante molestia cuando veamos a esta persona. Entonces lo que necesitamos es hacer un compromiso inteligente. No se trata de ganar la discusión y afectar la relación. Recordemos un principio. Este principio está en un libro de Steve Covey, que se llama siete cosas que hacen las personas inteligentes o algo así. Pero el principio es ganar, ganar. En una discusión, para que la relación se mantenga, necesitamos ganar las dos partes, y eso implica que ambas partes vamos a necesitar ceder en nuestro punto de vista en los aspectos en los cuales el otro tenga razón. Se trata de encontrar una solución a las situaciones sin afectar la relación, sino fortaleciéndola. A eso se refiere el principio de ganar, ganar. Y por el otro lado, eso implica que debemos evitar de cualquier manera posible la intolerancia a lo que está mal, también no implica comprometer nuestros principios bíblicos. O sea, debemos o necesitamos salir de la intolerancia, pero eso no implica que seamos tolerantes a lo que está mal, por un lado, y por el otro lado, tampoco debe comprometer nuestros principios bíblicos. Recordemos lo que le dice Pedro al Sanedrín, cuando el Sanedrín, en el capítulo 5, cuando el Sanedrín les ordena que ya no prediquen más a Cristo, y entonces Pedro se para y les dice: es preciso obedecer antes a Dios que a los hombres. Cuando haya un desacuerdo en el cual no podamos hacer concesiones, porque sería tolerar lo malo, o sería comprometer nuestros principios bíblicos, debemos ser firmes en nuestra posición, pero sin ser groseros, sin ser pesados, y tratando de salir del tema fortaleciendo la relación. La ira no obra la justicia de Dios en ningún momento. No deberíamos permitir que la ira se haga presente en la resolución de ningún conflicto, porque la ira no obra la justicia de Dios, y es más bien la ira es como echarle leña al fuego. Dice que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces lo que necesitamos es mantener, a pesar de lo difícil que pueda ser el conflicto, necesitamos mantener el dominio propio. Por ejemplo, no colgarle el teléfono a una persona, no golpear un objeto, no decir palabras hirientes, etc. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Y esto también una cosa que debemos evitar es la ley del silencio o la ley del hielo. Es decir, cortar toda comunicación con la persona, aunque la persona esté tratando de hablarnos, tratando de restaurar la comunicación, que nosotros simple y sencillamente hagamos a un lado esos intentos y sigamos con el enojo, con la ira, con la molestia, con el malestar por el conflicto. Una de las cosas, eso agrava el conflicto en lugar de resolverlo. Recuérdese que necesitamos salir indemnes en la relación a pesar del conflicto. Necesitamos salir fortalecidos de la relación en lugar de disminuidos por el conflicto. Si después de todos los esfuerzos que hemos hecho no se pudiera resolver el conflicto, entonces lo que necesitamos es convenir cordialmente con la persona en mantener el desacuerdo, pero sin afectar la relación. Eso implica sin resentimiento, sin rencor, sin frustración, sin desánimo. Y esto nos lleva a un principio que me parece que fue Calvino el que lo enunció en el tiempo de la Reforma, y es que en lo esencial necesitamos tener unidad, en lo no esencial libertad y en todas las cosas amor. Recordemos que por sobre todas las cosas necesitamos el amor. No vale la pena ganar una discusión si no fortalecimos la relación, si la ganamos siendo implacables, siendo sarcásticos, siendo cínicos, siendo demoledores en nuestros argumentos, haciendo quedar mal a la otra persona. Por sobre todas las cosas necesitamos obrar siempre en todos los casos en amor. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Corintios, en el capítulo número 13, versículos del 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No me sirve de nada ganar una relación si no tengo amor. No me sirve de nada un conflicto o una discusión si no tengo amor. No me sirve de nada que mi punto de vista prevalezca si fue a costa de romper una relación que necesitaba mantener permanentemente. No vale la pena ganar una discusión por un tema temporal para romper una relación que puede ser un tema o que puede ser una relación permanente. No vale la pena sacrificar lo temporal por lo permanente en el conflicto, y eso es algo que debemos tener muy claro siempre que vayamos a enfrentar un conflicto. No ira, no intolerancia, no falta de amor, y preservar siempre la relación. Eso es lo más importante para poder manejar un conflicto. Y también recordemos algo en cuanto a ello. Al final de cuentas, ni usted ni yo somos responsables de la conducta de la otra persona en el conflicto, pero sí somos responsables de nosotros mismos solamente. Yo me recuerdo que hubo un tiempo en el cual yo era el hijo del trueno, del relámpago, del rayo y de todas esas cosas por el estilo. Y obviamente en ese tiempo yo ganaba todas las discusiones, pero pasaba arrastrando a un montón de gente. Era implacable, y yo siempre decía, siempre me justificaba a mí mismo cuando alguien salía dañado de una discusión. Siempre decía,
es que yo siempre tengo la razón, yo tenía la razón, el otro no tenía por qué enojarse, pero yo tampoco tenía por qué destruirlo. A veces nosotros nos justificamos nuestros comportamientos orgullosos, egocéntricos, egoístas, iracundos, echándole la culpa a las demás personas. Recordemos que ese es el síndrome o el complejo de Adán y Eva. Cuando el Señor les recordó que ellos habían pecado, en lugar de reconocer su culpa y entrar en arrepentimiento, lo que hicieron fue achacarle la responsabilidad y la culpa a otro, en el caso de Adán a la mujer y en el caso de la mujer a la serpiente, pero realmente cada uno de ellos había sido responsable de sus propias decisiones y de sus propias conductas. Usted y yo no debemos justificar el lastimar una relación por la conducta del otro. La conducta del otro es responsabilidad de él, pero la mía es mantener la paz y mantener la calma y mantenerme en amor. Vuelvo a insistir en este punto. No somos responsables de la conducta de la otra persona en el conflicto, pero sí somos responsables de nosotros mismos. Como no sabemos las reacciones que pueda tener la otra persona, ni si va a procurar el cumplimiento de todos estos principios, estos principios son para nosotros y para quienes los quieran compartir con nosotros. Entonces, como no sabemos si la persona lo va a hacer o no con la que estamos teniendo el conflicto, lo que necesitamos es siempre ir con el perdón por delante y con el amor por delante. El perdón y el amor son prácticamente indivisibles. Para amar necesito ir con el perdón por delante y para perdonar necesito ir con el amor por delante. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en varios pasajes. En Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará en vuestras ofensas. Esto nos habla de ir con el perdón por delante. Aparte de ello, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3, que ya lo leímos, es si yo tengo dones pero no tengo amor, de nada sirve. Si yo doy todo mi dinero y toda mi comprensión y todo lo que pueda dar para otros, pero no tengo amor, de nada sirve. Y aun si diera mi vida por el Evangelio, pero no tengo amor, de nada me va a servir. Y en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 26, también nos da un principio que es muy bueno que lo tengamos en cuenta para cuando tenemos un conflicto y en el conflicto alguien se pudo sentir lastimado. Y dice la palabra en Mateo 5, 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Si vemos, para el Señor, en este pasaje, para el Señor es sumamente importante el que tengamos buenas relaciones con nuestro prójimo. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda es algo importante para el Señor, pero más importante que la ofrenda es que tengamos relaciones restauradas, relaciones reconstruidas, relaciones perdonadas en nuestra vida. No podemos ofrendar. Una ofrenda no va a ser agradable al Señor si a la par de la ofrenda resulta que tenemos a una persona ofendida por algo que nosotros hicimos.
Entonces, resumiendo los principios en cuanto al conflicto, debemos tener presente que el conflicto lo vamos a enfrentar todos y en todo tiempo, y a veces el conflicto nos va a salir del aire, nos va a salir de la nada, pero necesitamos estar preparados para que en el conflicto nosotros no nos dejemos vencer ni por la ira, ni por la contrariedad, sino que todo lo contrario, vayamos con amor y con perdón por delante. Recordemos que el origen del conflicto, cuando las partes se cierran en no querer ceder en su punto de vista, es porque primero que nada están haciendo del tema que está originando el conflicto algo personal, y por el otro lado está entrando a jugar ahí el ego, y el ego es esa parte perversa y engañosa de nuestro corazón, esa parte de nuestro corazón que nos lleva por caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y es un aliado del diablo para robar, matar y destruir, y el diablo en el conflicto va a querer matar, destruir, robar una relación que puede ser una relación de bendición para nuestras vidas, tanto en ese momento como en el futuro. Y que también recordemos que debemos tomar en cuenta que el conflicto surge por una diferencia de perspectiva, y esa diferencia de perspectiva surge porque nosotros no somos iguales, no tenemos el mismo pensamiento, aunque hayamos crecido dentro de la misma familia, aunque seamos hermanos en la carne y hayamos crecido con los mismos padres, las mismas familias, estudiado en los mismos lugares, etcétera, no tenemos los mismos puntos de vista, porque no tenemos los mismos dones de parte de Dios, y no tenemos las mismas capacidades, habilidades, ni las mismas experiencias. La diferencia de dones dentro del Señor, la diferencia de dones también implica diferencia de perspectiva, y esa diferencia de perspectivas es que sirve para que juntos todas las perspectivas lleguemos a la verdad de cada situación. La verdad no depende de una sola perspectiva, la verdad depende o la verdad la encontramos cuando tomamos en cuenta las diferentes perspectivas de las diferentes personas, porque las otras perspectivas nos enriquecen a nuestra. Entonces, el conflicto no necesariamente es malo, el conflicto nos puede abrir nuestra mente a una perspectiva diferente o a una perspectiva más amplia del problema. Entonces, por ello debemos ir con una mente abierta y no una mente cerrada a defender nuestro propio punto de vista, a creer que nuestro punto de vista es la verdad absoluta y la perspectiva exclusiva del problema. Debemos estar abiertos a la posibilidad de que otras personas enriquezcan nuestra perspectiva para encontrar una mejor solución al tema. Y un principio importante que vimos y que lo quiero recordar y lo quiero enfatizar porque es quizá el principio más importante del manejo de conflictos o de resolver los conflictos o de qué hacer cuando se presenta el conflicto, es que de todos los conflictos las relaciones deben salir fortalecidas. Debemos procurar salir en paz, sin heridas propias y ajenas del conflicto. La relación debe salir fortalecida y no debilitada. Y entonces esforcémonos por ver y comprender el punto de vista de las otras personas, y cuando ambas partes tengamos la razón, busquemos compromisos inteligentes. Recuérdese del principio ganar-ganar, y si el conflicto sigamos insistiendo en buscar una solución, en resolverla, pero en lugar de abandonar, pero sin enojarnos, sin romper la relación. Una buena técnica cuando no logramos un acuerdo. Una buena técnica es que en lugar de buscar el acuerdo en ese momento, pospongamos
la discusión. Si hemos estado hablando de un tema y no hemos llegado a ponernos de acuerdo con alguien, en lugar de tratar de imponer nuestro punto de vista o de ponernos iracundos o algo por el estilo, lo que necesitamos es diferir la discusión para un momento más adelante y darnos tiempo de pensar, las personas involucradas en el conflicto, de pensar mejor en el tema y de buscar, tomando en cuenta los pensamientos y las ideas de los demás, que podamos aportar mejores soluciones. A veces es mejor posponer la solución de un conflicto que solucionar el conflicto a costa de heridas y a costa de rompimientos de relaciones. Recordemos que las personas son más importantes que tener la razón. Entonces a veces vale la pena posponer la solución del conflicto para mantener la paz y para repensar las situaciones y buscar mejores soluciones. Y si después de todos los esfuerzos no se puede resolver el conflicto, entonces convengamos en mantener el desacuerdo, pero sin afectar la relación. Es decir, sin resentimiento, sin rencor, sin frustración, sin desánimo. Alguien va a tener que tomar la decisión final en un conflicto que no ha sido resuelto. Y quien la va a tener que tomar es la persona que tiene la autoridad. Pero ello no implica que los demás nos sintamos resentidos o rencorosos o frustrados porque no impusimos nuestra solución, sino simple y sencillamente entender que no fue posible llegar a un acuerdo entre todos y alguien tenía que tomar la decisión, y esa persona, y la persona más calificada para tomar la decisión es la persona que está en autoridad. Entonces debemos respetar esa parte, entendiendo que en lo esencial necesitamos tener unidad, pero en lo no esencial libertad, y en todas las cosas amor. Y pasa algo bien interesante. Si usted analiza los conflictos, muchas veces los conflictos se dan no en lo esencial, se dan en las cosas no esenciales, en las cosas que son sin importancia, en los detalles. Muchas veces estamos de acuerdo en la parte esencial del conflicto, pero no estamos de acuerdo en lo que se llaman ciertos flecos del conflicto, ciertas cositas del conflicto que no tienen que ver con el punto esencial, y a veces ahí nos trabamos y agrandamos el conflicto. Siempre vayamos cuando se trate de resolver un conflicto, vayamos a la esencia del conflicto, no a los detalles que muchas veces no tienen nada que ver con la solución, sino que solo agravan el conflicto. Más bien enfoquémonos en la solución. Y yo siempre he dicho algo desde que me convertí al Señor: busquemos los puntos en los cuales estamos en acuerdo y desechemos los puntos en desacuerdo, y trabajemos de los puntos en los cuales estamos de acuerdo. Esa es una buena práctica, me ha servido de muchísimo. Y recordemos también finalmente que usted y yo no somos responsables de cómo se comporte la otra persona en el conflicto, pero sí somos responsables de cómo nos comportamos nosotros. Esos son los principios esenciales para resolver conflictos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y les sugiero que, aunque sean conflictos pequeños o aparentemente conflictos sin importancia, comencemos a aplicar estos principios desde ya, porque, como le digo, el conflicto es una cuestión universal. Vamos a enfrentar los conflictos siempre, permanentemente. Vamos a estar sujetos a esos conflictos. Ni siquiera el Señor Jesucristo en su perfección estuvo exento de los conflictos, porque muchas veces los conflictos no dependen de nosotros, dependen de las circunstancias externas o dependen de las personas que nos rodean. Entonces, aunque nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, no vamos a estar exentos de conflicto. Entonces lo que necesitamos hacer es aprender
y perfeccionar nuestro arte de superar los conflictos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado el día de hoy con la enseñanza de este tema. Les recuerdo que en primer lugar tenemos enseñanzas sobre cómo llevar adelante nuestra vida cristiana y prepararnos para nuestro encuentro con el Señor todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Aparte de ello, también tenemos 2 recursos adicionales que usted puede utilizar gratuitamente y que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y la página y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar cualquier cantidad de recursos para diferentes temas que usted necesite resolver en su caminar en el Señor, y el acceso es totalmente gratuito. Muy bien, vamos a terminar la enseñanza del día de hoy orando, y vamos a orar los unos por los otros. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú, aún de las cosas más pequeñas que puedan afectar nuestra vida, tú nos das la solución, Señor. Como en esta noche hemos escudriñado tu palabra respecto a las soluciones de cómo manejar nuestros conflictos con otras personas, sean nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros compañeros en la iglesia o bien nuestra familia, Padre. Danos, Señor, esa sabiduría necesaria para poder implementar estos principios y que los conflictos, en lugar de debilitar nuestras relaciones con los demás, Señor, sean elementos para fortalecer nuestras relaciones y fortalecer nuestro carácter en ti, Padre. Señor, te pedimos que estas palabras, estos consejos, Señor, sean en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Padre. Y Señor, también en esta hora venimos levantando delante de ti al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro a cada uno de nosotros, Señor, y a cada uno de los nuestros padres, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, liberte, restaure, fortalezca, firme, establezca, provea, Señor, todo aquello que necesitamos para caminar, para seguir nuestro caminar en ti, Padre. Y también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, por aquellos de los nuestros, Señor, por todos los nuestros, Padre. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, Señor. Así que, Padre, los levantamos delante de ti, principalmente aquellos que todavía no te conocen, para que se vuelvan a ti de todo corazón, los que andan en el camino del Hijo Pródigo, que vuelvan en sí, y los que se han debilitado en su fe y se han enfriado en su amor por ti, Señor, que esos dones sean avivados en sus corazones por tu Espíritu Santo, y todos juntos, Señor, seamos fortalecidos y afirmados en ti. Te lo pedimos, Padre, en el bendito, maravilloso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga grandemente. Que tengan un lindo día jueves. Y les mando a todos un abrazo, con la esperanza y la invitación de que nos podamos reunir el próximo viernes a las 8 de la noche para seguir escudriñando juntos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde y bendiciones abundantes para todos.